Buenas tardes, Giuseppe. Buenas tardes a todos. Voy a ir saludamos en este café literario esta primera parte de la entrevista que tenemos con Apolonia Ángeles, nuestra amiga escritora. Ella es chilena y yo quiero primero, si ella me permite, saludar a nuestros oyentes de fermusica.com.ar en radios de corrientes.com.ar que están con mucho calor escuchándonos. Seguro que Apolonia tiene mucho más frío, porque ella ahora mismo está residiendo en Suecia. Buenas tardes, Apolonia. Buenas tardes, Rebeca. Sí, con frío. Esta mañana, mientras iba al trabajo, había -6 grados bajo cero y tenemos nieve. Y hemos tenido nieve desde diciembre. Madre mía, qué barbaridad. Pues 22 grados, yo no es por darte envidia, pero aquí en Alicante, aunque hace fresquito, hay 22 grados. Para mí es fresquito, pero bueno, ya sé yo que para ti, ¿no? Os la voy a presentar como se merece. Ella es una mujer, sobre todo valiente, fuerte, una luchadora nata. Es profesora de filosofía, psicología y lengua castellana, que no es poca cosa. Y como os he dicho, es una escritora de Perú, que reside en Suecia desde hace ya muchos años. Pero aún así, su origen es su Perú. Y de su Perú nos viene esta historia de la que vamos a hablar esta tarde, de Tronco, que tenéis arriba en el espacio la portada del libro y la parte detrás del libro. Así que nada, nos centramos ya con Apolonia, ya arreglados los problemas técnicos, como digo yo. Vamos a hablar con Apolonia sobre todo de su libro, Tronco, y de la historia que conlleva este libro. Es una historia real, está basado en un hecho real, un hecho trágico que ocurrió en Yungay, en Perú, con una montaña de fondo preciosa que la tenéis arriba en las fotos, que la podéis ver, y bueno, con un terremoto en la escala de Richter de 7,8, 7,9, de la que cercó la vida de unas 75.000 personas, hubo unos 150.000 heridos y más de 20.000 desaparecidos. No nos vamos a quedar con esto esta tarde. Vamos a quedarnos con que Apolonia, que tuvo que vivir en primera persona este desastre natural, ¿no?, en su tierra, que además fue 8 días hubo de duelo nacional y esa fecha todavía la recuerdan años después, cada año la conmemoran en honor a esa gente, ¿no? Pero esta tarde queremos ver la historia conforme la ha contado ella en Tronco. Una historia de superación, de lucha y de cómo salir adelante cuando pasa algo así. Apolonia, cuéntanos cómo surge la historia de decir, me voy. ¿Cuándo empiezas tú a escribir? Porque tú eres escritora, aparte de profesora y todo lo que he dicho, que eres increíble todo lo que tienes. ¿Cuándo dices tú, bueno, es que me pican las manos, tengo que escribir? Bueno, esto es un proceso de maduración. Creo que yo escribía con la cabeza porque pensaba mucho que quisiera escribir muchas cosas, pero con el tiempo y con la madurez y como tengo un hijo que ha nacido aquí en Suecia, él empezó a preocuparse y a hurgar sobre sus ancestros, sobre mi pasado, y las veces que yo le contaba o las cosas que yo le contaba no eran suficientes, sentía él y yo también. Entonces eso fue un factor, digamos, que yo empecé, ¿por qué me voy a concentrar en Tronco? ¿Por qué me pongo a escribir esta historia? Uno, por mi hijo, porque yo quería que él conozca la historia y de la forma como yo la quería narrar y como tú lo has leído. Eso es número uno. Número dos, soy una de las sobrevivientes de la última generación que vivió esta tragedia, este nefasto 31 de mayo, donde desaparecieron esa cantidad de personas que tú has dicho en la introducción y que fue sepultada mi ciudad. Y pues bueno, falleció mucha gente y fallecieron mis hermanas, mis abuelas, es decir, mucha gente cercana a mí. Entonces, eh, yo sentía esa obligación moral de tener que contarlo y tenía que contarlo. Entonces, así empecé a escribir
trozos, ideas, y bueno, también hice un primer intento, no me pareció muy bueno, luego tiré todo al tacho y empecé de nuevo, y así, hasta que, bueno, terminé en aquel cuento que pues tú lo has leído. Bueno, la verdad que es un libro increíble. Yo que bueno, que leo a mucha gente, vosotros lo sabéis, puedo garantizaros que Apolonia escribe de lujo. Escribe muy, muy bien. Y bueno, ahora hablaremos un poquito más de Tronco. Yo ahora quiero saber un poquito, bueno, en qué te bases, porque el libro, aparte de explicar ese suceso como hemos comentado y bueno, y una superación de muchas cosas y ese tronco que es muchas cosas, porque no es solamente un nombre, representa muchas cosas. Yo quiero saber un poquito más de ti en el aspecto de escritora, ¿no? No lo sé. ¿Cómo escribes tú cuando dices, bueno, me voy a poner, quiero escribir esta historia, además tan concreta, tan comprometida? ¿En qué momento del día te pones a escribir? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuánto tardaste en escribir? Cuéntanos. La verdad que a mí no me demoró mucho escribir la historia porque es algo que yo lo he vivido. Entonces, aunque sí, por supuesto, he tenido que investigar algunas cosas eh, históricas, porque parece mentira, es una responsabilidad el escribir. El simple hecho que yo escriba sobre mi ciudad, que se llama Yungay, tuve que investigar y mirar cómo se funda la ciudad, y me di con grandes sorpresas de lo que significa históricamente Yungay, mi pueblo desaparecido, y no solo para mí, sino también para los chilenos, porque frente a mi casa, en aquel morro donde yo cuento en la historia, pues se liberó una batalla donde se sella el sueño de la Confederación Perú-Boliviana, donde esta guerra la gana Chile. Entonces hay cosas que yo misma me he sorprendido al hurgar. Entonces yo, eh, es que la historia en sí, no me digamos la mitad de la historia, aunque parezca mentira o parezca arrogante, yo lo escribí sentada en un vuelo de Estocolmo a Málaga. No digamos que todo el libro, pero gran parte del libro lo tenía ahí y luego lo he ido desarrollando. Entonces, no digamos que soy una escritora, eh, como se dice, disciplinada, que se sienta y tiene las horas específicas. No, cuando tengo ideas anoto en mi teléfono, por ejemplo, y aquel día, como no tenía otra cosa que hacer, no tenía un libro, porque siempre llevo un libro para leer, entonces empecé a anotar y no fueron solamente anotaciones, es como que empezó a fluir lo que yo quería decir. Es como que las ideas aparecieron y luego lo dejé aparcado, y así han habido circunstancias, momentos, situaciones, días, o a veces eh, he trasnochado porque se me venía algo a la cabeza y tenía que levantarme y escribir, anotar lo que estaba pensando, no podía dormir. Así lo he escrito, entonces me es un poco difícil decir en cuánto tiempo ni específicamente cómo he dado forma a Tronco, ¿no? Entonces no soy una escritora disciplinada en ese sentido, sino anoto mis ideas, o son ideas que están allí dando vueltas la cabeza, que inicialmente viene como una idea y luego yo le voy dando forma. Así. Bueno, no te vamos a regañar por eso. Cada uno escribe como puede, como quiere, te quiero decir. En este caso, claro, al haber sido algo autobiográfico, porque tú lo has vivido, pues te puedes permitir el lujo de no llevar un esquema tal cual, como se comenta a veces, ¿no? Pues de mapa, pues de brújula. En este caso, te salva precisamente eso, que tú lo has vivido, lo has experimentado. Hablabas de que te gusta leer. ¿Cuáles Sí. son ¿Haces alguna cita en el libro? Esas cosillas, no sé, cuéntanos, ¿cuáles son los escritores preferidos de Apolonia? Lo del libro no contaremos, pero sí, sí, me gusta leer y yo soy una admiradora incondicional de García Márquez. Me puedo jactar o alardear de que he leído casi todos sus libros, y no los he leído una vez, los he releído. Y, y últimamente
lo he escuchado como audiolibro, Cien años de soledad. Soy una fan de García Márquez, aunque durante mi vida han habido épocas de lectura. Por ejemplo, cuando adolescente yo me gustaba leer mucho a los indigenistas. No sé bueno, hay un grupo de indigenistas que se llaman a estos escritores peruanos, ecuatorianos, que han escrito sobre la cultura de los Andes. Entonces era una época como que yo solo quería leer eso, no quería leer otra cosa. Luego también quería leer otros, hubo otra época en que empecé a leer a los clásicos, no sé, me fui hacia Rusia, a Dostoyevsky, no sé, han habido como modas en mi lectura. Luego los clásicos, cuando estudié en la universidad para profesora de castellano, aunque parezca increíble, pues yo me eduqué para profesora de castellano y literatura en la Universidad de Estocolmo, entonces me he encontrado con muchos clásicos, aunque yo había leído fragmentos de Cervantes, por ejemplo, pero en la universidad los he leído como Dios manda, como tiene que ser, y así. Qué bueno. Bueno, ya como base a García Márquez, pues ya tienes ahí media escuela de literatura hecha. Yo no sé si tú tienes alguna manía cuando estás escribiendo este relato y otras cosas que llevas adelante. No sé si tienes algún protocolo, te pones música, lo haces en silencio, no lo sé. Cuéntanos. El silencio es importante para mí, eso sí. No puede haber otra cosa que, o sea, mi concentración tiene que ser exclusivamente en lo que quiero decir. Eh, sí, eh, pero no tengo un lugar específico. Claro, la playa, por ejemplo, es un buen lugar, o la terraza que tengo aquí en casa, aunque no todos los días son muy buenos aquí, el verano es muy corto, pero sí, al aire libre creo que es un buen lugar para hacer volar la fantasía. Sí. Lo has dicho tú ahora, borrar la fantasía. ¿Hay algún género en el que tú nunca escribirías? ¿No te sentirías nada cómoda? Este relato es aparte, porque obviamente tú lo has vivido, estás con otros proyectos, pero ¿hay algún relato que tú piensas que jamás serías capaz de escribir? Yo creo que, ¿cómo se dice eso? Ay, Dios mío, el terror o fantasía, eso no. Creo que no podría. Soy más de querer contar o contar historias inspiradas en la vida real, porque creo que como soy un poco floja, soy un poco vaga, pues cuando uno cuenta algo que ha sucedido, como que no necesitas ponerle demasiado color ni adjetivos, porque la historia se cuenta de por sí, porque viene de adentro, porque viene de los sentimientos, del alma de la gente, de las vivencias. Y eso ya, yo creo que eso es como uno tiene la mitad de la partida ganada. Es como que ya lo tienes hecho. Yo admiro a la gente que es capaz de crear de nada una historia, mientras que para mí es mucho más fácil crear una historia, hacer un cuento, un relato de algo que es real. No sé si me dejo explicar. Perfectamente. Perfectamente, porque bueno, lo has dejado claro y además yo estoy un poco contigo. Yo también admiro a la gente que es capaz de inventar cosas que jamás sucederían por su cabeza o por sus vivencias. Y realmente es que también me pongo en tu pellejo, porque la realidad supera la ficción. La impresión mía, y te lo he comentado a ti al leer este libro, es que tú podías saber, porque no se ha escrito nada sobre esta tragedia. Curiosamente, hay reportajes, hay cosas, ¿no? Pero escrito no hay nada y menos por alguien que lo haya vivido. Sin embargo, tú has sido muy generosa, eres una mujer que haya demostrado muchísima generosidad porque podías haber hecho un tipo de novela tipo bestseller, quedándote solamente en lo que es la tragedia de por sí, que vendría, hubiera vendido miles y miles de ejemplares, de eso, vamos, te lo puedo asegurar. Sin embargo, tú has sido muy generosa, has querido contar una historia y además lo has hecho hasta de una manera tan bonita,
que a mí me gustaría, por lo menos, no podamos hablar de muchos detalles, hablaremos un poquito de algún protagonista porque es importante, pero el libro hay que leerlo. El libro no se puede contar, no se puede explicar, porque esta historia es una historia de supervivencia, de lucha, de cómo reinventarse cuando ya no queda nada. No estamos hablando de algo que no ha pasado, sino de una tragedia muy, muy grande. Y bueno, cuéntanos, ese huracán, ese Yungay, ¿cómo lo vivías tú antes de todo esto? Porque haces unas referencias casi poéticas a esa montaña. No lo sé. Sí, yo creo que esta tragedia marcó la vida de muchas familias y creo que los sobrevivientes llevamos la peor parte, no solamente por las carencias materiales, porque nos quedamos sin casa, sin ropa, sin cama, sin nada, sino también porque el día siguiente, el sobrevivir. Y yo me di cuenta como niña, porque este relato son de los ojos de una niña de 10 años, que es lo que yo tenía. Entonces yo vi a la gente cómo lloraba, desde mis padres, mis amigos, los que habían sobrevivido, eh, y mucha gente descargaba su ira, no sin razón, ante el Huascarán, ante esta montaña de más de 6.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces decían que era un malo, que había destruido la ciudad, etcétera, ¿no? Y yo no lo veía así, porque es una montaña tan bonita, porque yo vengo de la Sierra Norte de Perú, de los Andes, de un valle que está rodeado de montañas. Por un lado tenemos a la Cordillera Blanca, que se llama, que está coronado de montañas de nieve, y por el otro lado se tiene a la Cordillera Negra, que se llama, que no hay nevados. Y en medio hay un valle muy estrecho, y allí está ubicada esta ciudad Yungay, ¿no? Que le dicen además la Suiza peruana por su belleza. Es que es muy bonita y es muy parecida a Suiza. Entonces la gente descargaba su ira contra el Huascarán. Y pues yo, como tú bien has dicho, mi intención no ha sido escribir esto para dar pena, ni para, porque como tú lo has dicho, podría haber sido otro tipo de historia, pero nunca lo he escrito pensando en que quiero ni en la fama, ni siquiera en el dinero. Yo creo que ya te lo he dicho, no sé si hago bien adelantar, mi sueño realmente era ir, y además yo lo tenía planeado, ir y, ¿cómo se dice?, ir a la editorial de mi pueblo, que es un pueblo pequeño, en las serranías, como lo acabo de decir. Entonces yo quería hablar con una editorial que me haga el favor de imprimirlo, cuantos ejemplares, unos 100, y ir a mi escuela donde yo estudié, que mi escuela se llama Santa Inés y que todavía existe, ¿no? Entonces yo quería ir y llevar ese libro para que los niños que viven allí, que seguramente han escuchado las historias de mucha gente sobreviviente, que puedan leer mi historia, porque es un testimonio lo que yo he hecho, ¿no? No es una crónica, sí es un cuento, pero es un testimonio de alguien que vivió esto. Entonces, Sí, eso. yo creo que yo realmente también pienso como tú, ¿no? Que sería estupendo que el Ministerio de Educación o a quien corresponda, yo digo eso porque aquí normalmente se recurre a eso, ¿no? Porque está tan bien hecho y además has obviado dolores mayores, que se suele decir, ¿no? Para que perfectamente los niños lo puedan leer, informándose de lo que pasó allí, porque es un hecho que ha acontecido allí, ¿no? Y ya, Y nada, perdona que te continúa. interrumpa, porque sí, porque creo que me he ido un poquito y no he contestado realmente tu pregunta. Entonces, en mi relato, yo no he querido decir lo que yo escuchaba, que el Huascarán era un malvado, sino yo he querido darle vida al Huascarán. Y como tú has leído, yo he querido no, que se defienda él, ¿no? ¿Por qué ha pasado esto? Y Exacto. como, Además, tenéis las fotos arriba, porque he pasado alguna foto para que lo podáis ver. Y es como ella dice, se parece un poco, bueno, se parece, sí, la semblanza a esa Suiza, ¿no? Esa montaña increíble con el mar. La verdad que es un sitio precioso. Además, curiosamente, Yungay también tiene más historia, aparte de esto, porque cuéntanos, yo sé que hubo una batalla allí, que también ya dejó allí historia, ¿eh? O sea, tenéis allí mucho que contar.
Sí, hay mucho que contar, pero yo creo que como contigo lo hemos hablado, es bastante comprimido el libro, pero porque también como profesora ha habido una lucha interna a la hora, o sea, es como una lucha entre la profesora y la escritora. Y también esta profesora que tiene conocimientos de psicología, o sea, como yo misma hacer mi catarsis, porque para mí escribir este libro ha sido como una catarsis psicológica. Y luego también, como profesora, yo quería que en este pequeño cuento también vaya un mensaje de esperanza, ¿no? Y también a la vez dejar a la gente que continúe la historia, mi historia, o sea, darle pequeños, ¿cómo se dice?, información, pero no todo, no decírselo todo, sino dejar que el lector también pueda responder a una serie de preguntas que además las hago directamente allí, ¿no? Porque yo era una niña y nunca los adultos, uno por las carencias, el desconocimiento, no solo de mis padres, sino también de las autoridades, las escuelas, era una tragedia. Entonces nunca recibimos aquella ayuda realmente psicológica que en casos como estos es muy necesario. Entonces, todo el tiempo mientras escribía, para mí ha sido he estado llena de dilemas y de contradicciones, por un lado la profesora que quiere eh, hacer pedagogía, la niña que vivió la tragedia, que quiere contar su historia, que quiere sacar lo que nunca ha podido decir y gritarle al Huascarán y decirle por qué has destruido mi pueblo. Y el Huascarán contestándole y diciéndole, pero si no he sido yo, ¿comprendes? Entonces, Claro, no, eh, no, has eh, tenido un trabajo complicado, ¿eh? Complicado exacto. porque cuando uno se informa un poquito y empieza a ver vídeos que hay, ¿no? Documentales, bueno, yo ponerme en tu lugar y contar esto sin que se ofenda a nadie. No sé cuántos permisos has tenido que pedir. Ese ha sido uno de los dilemas más grandes. Si yo hubiera querido que esta historia sea un bestseller, como dices tú, yo tendría que haber pedido, sí, permiso a mucha gente, pero no, solamente he contado, por eso es un cuento pequeño, porque he contado lo que es exclusivamente mío, que nadie puede meterse en eso, que absolutamente nadie puede decir nada. Además es una historia real totalmente, pero que involucra mi vivencia, ¿no? Y mi entorno, eso es. Entonces nadie podría, eh, no podrían, bueno, pueden juzgar la parte literaria quizás, pero el contenido no, nunca. La verdad que, bueno, ya os puedo decir que el libro es increíble, que os animéis, que lo leáis, porque no os va a dejar indiferente para nada, porque envuelve muchísimas cosas y además es una mujer que cree que la vida le pone a la gente en el camino y que hay muchas casualidades en su vida y de hecho está aquí y ha sobrevivido a esta catástrofe, a esta catarsis, como ella dice, que es que es cuando, a pesar de que ella ha llevado mucho cuidado a la hora de contar la historia, cuando lees la historia, bueno, se estremece el cuerpo, inevitablemente, porque claro, tampoco vamos a dar mucho detalle, pero bueno, es algo que ya se sabe, que se abrió la tierra literalmente, ¿no? Y tú lo cuentas de lujo. ¿Qué piensa esa niña cuando el lunes, o qué le pregunta, qué haces el lunes a su madre? ¿Eso cómo lo recuerda? Ese momento sí lo podemos contar en concreto. Bueno, sí, yo no podía entender la dimensión de lo que había pasado, ¿no? Y esto pasó un domingo a las 3:45 de la tarde. Y entonces, bueno, yo cuento todo eso en el libro, ¿no? Pero, y entonces yo al día siguiente no teníamos, estábamos bajo un árbol, no teníamos casa, no teníamos cama, no teníamos nada. Y se me ocurre preguntarle a mi mamá, mamá, y hoy es lunes, no voy a ir a la escuela. Mi mamá, yo no sé cómo, yo nunca he hablado de eso con mi madre, no pude hablar, porque no se hablaba de eso, era tabú. Entonces me quedó mirando como diciendo, pues niña, ¿qué preguntas? ¿Cómo puedes preguntar algo así? Pero es la inocencia, ¿no? O sea, yo no podía imaginar que no, nunca más iba a ver mi habitación, nunca más iba a ver mis libros, a mis compañeras, eh, a mi ciudad, nunca más. O sea, fue muy difícil. Yo creo que eh, probablemente estuvimos en shock mucho tiempo.
y mucha gente no pudo superar esa tragedia, ¿no? Claro, no, me imagino que no. Yo no he vivido una cosa similar a esta, ni espero no vivirla nunca, pero la historia de Yungay y del Huracán, a ver si lo digo bien, eh, Huascarán. Huáscara, exacto, sabía que no lo estaba diciendo bien, muchas gracias. Eh, es terrible y bueno, vámonos con lo positivo. Este personaje que está en la portada, Tronco, ¿cómo surge hacer precisamente la portada con esta imagen? Cuenta, eso sí nos lo puedes contar. Bueno, yo he escuchado mucho a los niños y a los jóvenes que tienen ídolos, cantantes, futbolistas, oh, ¿no? Famosos son sus ídolos. Mi padre es mi ídolo, o él es mi ídolo, ha sido mi ídolo, siempre ha sido mi ídolo. Entonces, si yo iba a contar mi historia, entonces mi padre tenía que ir en esa portada. Esa fotografía es mi padre en un caballo. Además, se le ve con cara de simpático, de buena gente. Yo sé mucho más de él porque en el libro él es, por decirlo así, es el personaje principal, no principal todo, pero sí, el que, bueno, hace muchas cosas y la verdad que es entrañable. Igual que otros personajes que hay en el libro, que podemos decir algún nombre, Mamá Estelita, y bueno, hay hasta Argos y Lauca que no se me olvida, que están por ahí y la verdad que, bueno, tu padre era especialista en ponerle nombres, porque ah, es que, claro, no podemos entender que es una historia que no podemos dar muchos detalles, porque si no se contaría ya, la trama ya se sabe, por lo tanto, si damos muchos detalles, destripamos esta historia tan bonita. Entonces, bueno, pues tenemos que ser muy, muy prudentes a la hora de hablar de los personajes, ¿no? Por eso tú cuentas pues, lo que tú veas, ¿no? Pero os digo que en el libro hay hasta referencias a Cervantes. Fijaros lo que os digo. Hasta ahí puedo leer, casi. Así que imaginaros, no lo sé, si nos quieres contar un poquito, ¿no? Eh, ¿Por qué esta manía de tu padre de ponerle estos nombres tan peculiares a, bueno, animales, a objetos, vamos a decir? Sí, ¿por qué le venía a él esta cosa de poner estos apodos? La verdad que no sé, yo no podría contestar a eso porque fíjate que nunca se lo pregunté. Lo que sí yo recuerdo mucho de él y que al inicio, la primera versión que hice de Tronco yo, iba a girar alrededor de los dichos, estas parábolas, estas, ¿cómo se dicen? Eso como decir, por ejemplo, eh, Refranes. refranes. Perdonar que a veces hay una confusión de idiomas en mi cabeza. He vivido 30 años en Suecia y eh, a veces me cuesta un poco traer las palabras precisas a la hora de hablar. No es que haya olvidado el castellano, porque eso no se olvide, es mi lengua materna, pero a veces tengo dificultad. Y cuando me pongo nerviosa y ahora siendo el foco, el centro, que no es muy fácil, entonces eso. Entonces yo inicialmente quería hacer un libro que girara alrededor de los refranes de él, que algunos hay en el libro, que luego los fui quitando. Y yo quería dar esa imagen de mi papá. Era un hombre que además era un autodidacta porque él leía mucho y gracias a él pues encontramos el gusto a la lectura. Uno, gracias al terremoto, porque como se llevó la casa, creo que no teníamos ni un radio, o sí, o creo que desempolvaron un radio de esos, ¿no? Entonces no teníamos televisión, entonces nosotros leíamos libros. Y solo leíamos libros con la luz del día, porque cuando llegaba la oscuridad, la vela solo alcanzaba para hasta terminar la cena. Y luego de ahí habían que apagar las velas e ir a dormir. Entonces nosotros leíamos, era lo que era en lo que más ocupábamos el tiempo libre. Entonces, Por eso pasa lo que pasa, que luego te haces mayor y te pones a escribir y eres una profesora estupenda, porque además aquí a Polonia, aparte de ser escritora, de ser profesora, hace cosas muy curiosas. Bueno, vamos a contar una. Fijaros, ella ha sido pasada por lupa. Cuéntanos esa pequeña anécdota de cuando, como profesora,
te ves tú bajo la lupa del examen, no sé. A ver, otra vez, Rebeca, no he entendido la pregunta. Perdóname, no se ve que esto yo expresé esta tarde, discúlpame. Hay una anécdota que yo sé que cuando tú le das a tu familia más cercana, más íntima, tu libro a leer, bueno, Ah, pues sí, 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 ahora sí. Ahora ya entendí la pregunta. Sí, claro, o sea, cuando yo terminé el libro y estaba satisfecha y eso es lo que yo quería contar, y como uno de los objetivos fue contar mi historia para mi hijo, o sea, era para que conozca a su abuelo, y entonces le mandé el archivo a mi hijo a su computador para que lo leyera y le dije a mi marido que si le gustaría leer lo que había escrito, que yo entonces no sabía que iba a publicar, yo solo había escrito la historia. Entonces mi marido me dijo, a mí no me mandes en ningún archivo porque yo no voy a leer en ningún artilugio de estos, ¿cómo se dice?, aparatos electrónicos. Tú me lo vas a dar en papel. Bien, entonces yo en el trabajo lo imprimí y le entregué en hojas el cuento y luego me olvidé. Pasaría como 2 semanas y un día viene con las hojas en la mano y me dice, ya lo he leído. Y recibí las hojas y las hojas estaban marcadas con rojo. Es decir, mi marido había leído la historia, pero él se había preocupado más en corregir mis errores ortográficos. Había cogido un lapicero, un bolígrafo de tinta roja y había puesto los acentos, yo que sé, cualquier error ortográfico que había encontrado. Y luego al final de la historia, me había puesto una calificación. Resulta que en Perú las calificaciones eran de 5 a 20. Y entonces él me pone ahí de 20, 15 y con rojo y con un círculo bien grande. Esa fue la primera calificación que tuve de la historia. imagínate, o sea, vamos, lo que tú estabas acostumbrado a hacer con los exámenes de tus alumnos de Exacto. castellano, te lo hace a ti tu propio marido y encima solamente por los acentos y por cualquier cosilla liviana, vamos. Mayor juez no puede haber. Implacable total. Yo creo que después cuando vas con el lapicero rojo tú poniendo las faltas, yo creo que a raíz de eso te habrás vuelto más benevolente. ¿Puede ser? Sí, sí, exactamente. No me dio excelente, ni siquiera por ser mi marido, sino que me puso 15, ¿no? Que era como decir, porque el 20 en Perú era, pues en mis épocas, ahora no sé cómo será el sistema de calificación, era 20, ¿no? El excelente, y me dio 15, pero me gustó, porque elevó mi autoestima, porque pensé, ajá, 15, no está mal, pensé yo. Claro, no te podría haberte dado el 20 por el cariño de ser tu mujer, de ser su marido y de ser tu mujer, pero bueno, bien, lo importante es que ellos fueron los primeros lectores beta que tú tuviste. Luego cuentas con más lectores betas para, bueno, para obras que van a ir saliendo, porque este ha sido el comienzo de una gran Bueno, carrera. Sí, yo, la verdad, cuando hablé contigo y estuvimos reflexionando sobre esto, lo de escribir, tú me dijiste, una vez que uno ha empezado, te queda el gusanillo, y es cierto, tengo un par de proyectos, yo estoy escribiendo, digo yo que es la continuación de Tronco, porque creo que se han quedado muchas cosas allí que creo que el que lo ha leído quisiera saber un poco más, y estoy intentando hacer la continuación de Tronco y a la vez me he embarcado en una tarea un poco ya de, digo yo, de palabras mayúsculas yo trabajo en una escuela secundaria, en una escuela sueca aquí, y la profesora de sueco, mi colega, que además es mi amiga, nos conocemos 20 años, hemos trabajado juntas 20 años, ella me ha propuesto escribir un libro, pero no en castellano, claro, en sueco, así que estamos escribiendo en sueco. ya ves, Entonces, casi cualquier cosa. A mí, solo pensarlo ya, que es sueco, me entran todos los males en el cuerpo. Pero bueno, si tú te apañas con todos los idiomas que llevas en la cabeza, así que no te preocupes, que hablas castellano perfectamente. Lo que pasa es que ella es muy exigente y le gusta hacerlo perfecto, no, lo siguiente. Entonces quiere buscar adjetivos cuando está hablando que son tan perfectos que tiene que buscar un poquito más y le cuesta unas décimas de segundo. Ay, ¿qué hacemos con la Polonia? Bueno, a mí me encantaría que nos contaras un poco también, aparte de, bueno, de Tronco y de todo, todo lo que envuelve. La verdad que el libro es muy bueno y como tú bien dices, hay una continuación, no, hay por lo menos 4 partes más que se pueden contar
porque hay mucho que cortar aquí, mucha leña que cortar todavía de este tronco, la verdad que sí. Pero bueno, ya que me lo comentaste, pues y me gustó muchísimo esa idea. Fijaros si es tan buena profesora que, aunque os parezca imposible o poco probable, ella le hace a los suecos una cosa muy curiosa. Le enseña a los suecos castellano cantando. Cuéntanos cómo una escritora acaba a los suecos cantando, enseñándoles castellano cantando, porque esto ya es que ya es lo máximo. ¿No te vale con la pizarra o qué? Generalmente lo hago con el sexto grado porque aquí en las escuelas hay cursos obligatorios de idiomas y las escuelas, todas las escuelas en todo el reino sueco ofrecen castellano, alemán y francés. Entonces en la escuela secundaria los alumnos obligatoriamente tienen que escoger un idioma, ¿no? Y bueno, el castellano es el idioma más popular, más grande aquí en el reino sueco. Y entonces yo feliz porque entonces tengo trabajo, es popular y además los suecos, pues como hablaba yo contigo y tú lo sabes, España es el balneario para los nórdicos, ¿no? Se van, como aquí hay mucho frío, ellos van a tomar sol allí y a comer bien, que España tiene muy buena comida y muy buen vino. Entonces, pues la mayoría de los jóvenes escogen y en el barrio donde yo trabajo en un barrio, como dicen en Perú, pituco, y en España dicen el barrio pijo, aquí en el norte en el norte de Estocolmo trabajo. Entonces, casi la mayoría de los estudiantes de esta escuela donde yo trabajo tienen casas, apartamentos en la Costa del Sol, sobre todo, porque eso lo sabes tú, hay como pequeñas colonias de los nórdicos allí. Entonces todos quieren estudiar español, ¿no? Entonces en el sexto grado, que todavía son pequeños, empiezan, o sea, estudian español 4 años, o, es decir, lengua moderna le llaman ellos, entonces estudian 4 años, entonces empiezan en el sexto. Entonces en el sexto grado, como son pequeños, yo para motivarles, para que ellos se sientan, para que sea divertido, porque no les puedo empezar a darle clases de gramática a ellos, porque es difícil para ellos. Entonces, por ejemplo, cosas simples, ¿no? Cuando aprendemos, digamos, las cifras o cuando aprendemos ¿cómo se dice? En los meses del año hay una canción muy popular en España que se llama 1 de enero y entonces yo lo escribo en la pizarra, que es pequeña, la estrofa esta, y les hago repetir y luego, sin que ellos se den cuenta, porque la canción es, bueno, es 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril y así, ¿no? Y cuando ellos menos se lo piensan, yo empiezo 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril. Y ellos, que son tan tímidos, tan sosos, se quedan ahí escuchándome. Entonces, siempre les sorprendo con canciones, pero por supuesto que tienen que ver con el tema o con lo que vamos a aprender ese día. Eso. Qué grande. Y además, las vocales, la de Borriquito como tú. Te vienen Ah, muy bien las claro. canciones de Manolo Escobar, ¿verdad? Ya ves. Vamos, yo si me pasas un vídeo y personal de los suecos cantando, bueno, a mí me alegras el día, porque como dices tú, pues tienen esa cara a veces tan seria, tan profundos que se ponen ellos, porque claro, son del norte de Europa, entonces son muy profundos. Y no nada en contra de nadie del norte de Europa, que nadie se dé por aludido, solamente que son caracteres diferentes, obvio, ¿no? Eso no tiene mayor importancia. Bueno, a mí me gusta mucho Tronco y quiero que nuestros amigos lo lean porque la verdad que ya estáis viendo cómo es Apolonia, ella es una escritora que ha metido aquí la parte más positiva y de verdad que lo refleja. Y a veces uno piensa, pero bueno, ¿cómo puede ver algo positivo de que haya un terremoto y de que te quedes sin casa y de que te quedes sin nada? Para ti, al final, a lo largo de tu vida, te has dado cuenta, no que haya sido positivo esta tragedia, ¿no? Pero sí que tu vida, al final, bueno, pues hasta está mucho mejor de lo que podría haber sido y te ha preparado, ¿verdad que sí, esta tragedia para todo lo que después ha venido, ¿no? Yo creo que sí. Eh, Creo que me considero una mujer fuerte, que no me amilano ante la adversidad, que no me crezco ante los retos. No le tengo miedo, me enfrento. Y yo creo que eso lo he podido experimentar
cuando vine a vivir aquí, porque ser un inmigrante, vivir en el extranjero, eh, es empezar de cero. Es como que sueltas a un niño en un lugar y el niño tiene que aprender a caminar hasta aprender a hablar, porque he tenido que aprender a hablar otro idioma. Y Y curte, eh, curte, pero claro, tú ya venías, como dices tú, con la piel de cocodrilo puesta, ¿no? Con todo sí, lo que había sucedido, claro. entonces estos retos, que son retos grandes, pero creo que he tenido la fortaleza, ya que ella traía la piel curtida, la piel de cocodrilo, que le digo yo, efectivamente, sí.